La parroquia Santa Ana de Gleu, en el partido de Almirante Brown, se inauguró en 1905, el mismo año en el que nacía Raúl Soldi. Un extraño designio uniría este primer lazo para siempre. Si bien el tiempo modificó el paisaje y tiñó de modernismo al ambiente, Gleu conserva aún hoy, a la hora de la siesta, cierta quietud. Lejos quedó aquel año 1933, cuando el maestro eligió esta ciudad para su residencia veraniega. Recuerdo que un amigo, el esposo de una amiga de mi mujer, en un entreacto en el Teatro Colón me dijo: ¿sabe? Dice, suerte que compré un terreno grande, una quinta en Gleu. Digo, ¿dónde queda eso? En ese momento era un páramo. Además no había ninguna calle asfaltado, todas de tierra, que antes tenía esa cosa apacible, tranquila, pueblerina, criolla, no sé, esa cosa que a usted lo incitaba a tomar mate todo el día y a siestear, como dicen los argentinos. Bueno, entonces le pedí las llaves de esta casita para pintar en invierno, porque a mí el paisaje me gusta hacerlo en invierno, por la enorme gamas sutiles de tonos y de semitonos que tiene. Luego de varios veranos vividos en Gleu, a partir de 1953 decidió realizar una de las obras más importantes de su carrera: los frescos en la parroquia Santa Ana. Motivado quizá por el blanco de sus paredes pintadas de cal apagada y sus santos de palo. Entonces, deambulando por el pueblo, me metí en la capilla Santa Ana de Gleu y veo, fundada en el año 1905, el año que yo nací. Entro adentro toda blanca, encalada. Digo, qué lindo sería darle un carácter a esto, que yo la llenara de figuras. Y ahí empezó la idea, así, despacito. Tardé 23 veranos. En las paredes de la iglesia se puede ver como tema principal la vida de Santa Ana, Madre de María. Pero el escenario donde se desarrollan las escenas es el mismo pueblo. El nacimiento de la Virgen tiene lugar en el patio de una casa que está en la esquina de la iglesia. Las figuras de los frescos son más de 60 y hay unos 250 metros cuadrados pintados con frescos. La técnica renacentista exigía un trabajo paciente y minucioso. Primero había que picar la pared, una superficie de 30 a 40 centímetros. Posteriormente, revocarla, y recién allí el maestro comenzaba a pintar sobre esa cuadrícula. Si Soldi se equivocaba en un trazo o el tono no coincidía con la cuadrícula anterior, había que volver a picar y se hacía de nuevo todo el trabajo. Por eso le llevó tanto tiempo de realización. Hoy en día, turistas de nuestro país y el mundo entero visitan no solo la iglesia, sino también la Fundación Soldi, erigida en el año 1982, en la que fuera su residencia veraniega, a la que donó en vida su colección de pinturas. Hoy el Museo Fundación Soldi conserva 60 obras originales del artista, 40 óleos, 15 dibujos y 5 grabados, realizados entre 1927 y 1978. Además de atriles, fotografías y textos originales de sus amigos Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, entre otras cosas. Queridos amigos, con estas palabras he querido que lleguen a ustedes como una confesión. Mientras se pinta no creo que se pueda recordar mucho. Es tan grande la amargura cuando nada se logra y tan grande la alegría cuando se hace un pequeño hallazgo,
que uno se olvida cómo lo hizo. Brown, recientemente declarada Ciudad de las Artes y las Ideas, también tiene como eje la fascinación del maestro Raúl Soldi por Gleu, que inmortalizó con su arte lleno de colores y formas. Agosto fue especial en Almirante Brown. Durante un mes se realizaron diferentes eventos para recordar a Jorge Luis Borges en la ciudad de sus amores. Allí prestigiosos escritores de la talla de Ricardo Piglia, Claudia Piñeiro, oriunda de Bursaco, Hugo Salas y Guillermo Martínez realizaron charlas homenaje. Jairo cantó sus poemas. Diferentes muestras describieron la vida del genial autor. María Kodama relató sus anécdotas y sus amigos esto nos contaban. Lo conocí en la estación de tren de Adrogué, viajaban juntos seguramente a la mañana al centro y papá era admirador de él en una época en que Borges no era conocido. Ya después de los años 60 caminaba por la calle y todo el mundo lo paraba, pero en esa época no. Cuando él venía a veranear a la casa de su hermana Nora y Grillo venía a visitar a sus padres o a veranear a la casa de sus padres, creo que tenía 18 o 20 años. Y entonces llega a la estación y lo ve a Borges por subirse al tren. Entonces no lo quiso abordar en el andén, esperó a que se subiera. Y cuando se subió, le dijo, discúlpeme, ¿usted es Jorge Luis Borges? Y entonces le dice, sí, no tengo más remedio. Y se fueron haciendo muy amigos, eran grandes amigos. Después de ahí en más se veían 1 o 2 veces por semana con distintos temas, trabajaban bastante. Los últimos años estudiaron varios años de poesía japonesa, los haikus, y se juntaban a comer en un restaurante. Uno se podía pasar el día entero escuchándolo, era muy entretenido, a pesar de que tenía esa vocecita así medio como monocorde, ¿no? Pero era muy entretenido y con ese humor tan sutil. Me parecía que era como un personaje muy solemne y muy lleno de sabiduría y inteligente y todo lo que implica para todo el mundo Borges, pero después inmediatamente estaban todos muriéndose de risa, era como una cosa que enseguida se descontracturaba, ¿no? Yo miraba a todos los grandes y todos se morían de risa, ¿no? Entonces yo estaba tan nerviosa que ni siquiera sabía bien por qué se reían. Yo estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Era divertido, era un hombre divertido, porque era una vena, tomaba un vaso de vino y se ponía graciosísimo. A él le gustaba salir mucho a caminar. Venía y después de almorzar en casa se iba siempre a caminar. Borges era muy agradecido y él no era partidario de la tele. Hablaba como escribía, sin decir sin usar muletillas, todo directo, perfecto. Borges vive en Brown, en los gigantescos eucaliptus, en sus calles y en sus plazas. O como él mismo dijo, muchas escenas, muchos poemas que he imaginado nacieron en Adrogué o se sitúan en ella. Siempre que hablo de jardines, siempre que hablo de árboles, estoy en Adrogué. He pensado en esta ciudad, no es necesario que la nombre. Conoció mucha gente que después eran personajes en sus libros. Ahí en el libro de Velaciones hay una reseña donde pone los personajes de Borges y que eran personajes reales. Incluso hay fotos de algunos de estos personajes. Borges era como un chico, él no tenía conciencia de la repercusión que tenían las cosas que él decía. En una oportunidad, no sé si fue Grillo que se lo presentó a Piazzolla, y él, por ejemplo, decía que lo que hacía Piazzolla no era tango, que eso era que era una porquería, creo que llegó a decir. Él tenía sus cosas polémicas y como era genio, todo se le dejaba pasar. Él no era muy formal, muy educado, ¿no? Pero por supuesto, pero los pensamientos eran siempre un poco fuera de lo común, ¿no? Miraba la realidad como un enfoque muy especial. Haberlo escuchado decir que él había tenido muchos parientes, no sé si su abuelo y otros parientes que habían sido militares y que eran gente muy honorable.
papá tenía un lugar en Valeria del Mar y fue varias veces Borges. Era un negocio que vendía de todo. Sí, se llamó Drugstore, de hecho, porque María Luisa Bamberg le dijo que le pusiera un cartel que dijera Drugstore. Y vendía de todo, vendía cosas para los que hacían camping y vendía libros. Y lo llevó a Borges a dar una conferencia allá, en Valeria del Mar, que no había nada, pero se juntó un montón de gente porque iba a Borges. Y después lo llevó a Borges a su librería a que autografiara los libros. Era una figura bastante imponente, con el bastón, y sobre todo vestido siempre tan formal, de traje. Nunca lo vi, de sport no lo vi nunca, siempre estaba de traje, con corbata. Me daba mucha pena que fuera ciego y que no se pudiera arreglar. Difícil porque era ciego también, ¿no? Entonces yo cuando lo conocí yo no tenía ninguna vista. Hacía así, miraba el reloj así. Desde ahí se ponía el reloj para mirarle la hora. Cuando llegaba era una revolución, se movía toda la casa, porque había hasta que pensar qué comida hacer para que Borges pudiera comerla solo. Grillo pedía que le hicieran arroz blanco. Y para mí era lo más inapropiado para una persona que no ve, que comía eso con tenedor. Y a mí me ponía muy nerviosa verlo comer. A lo mejor comía eso porque si le caía no lo manchaba. Yo tendría 22, pero recién me había recibido de arquitecto y estaba buscando una beca para estudiar las nuevas universidades en Inglaterra. Entonces me pidieron referencias y le digo, papá, ¿lo puedo poner a Borges? Sí, va a estar encantado, seguro. Y no solo eso, que me acompañó a la entrevista a mí al consulado, al British Council, que es la parte cultural de Gran Bretaña, y nos agarró una tormenta muy fuerte y nos tuvimos que meter en un bar. Y empezó a hacer un cuento, que lamentablemente no anoté ni nada, de cómo había sido la mañana y a dónde íbamos, y con una resolución extraña. Yo estaba bastante nervioso porque tenía la entrevista. Y por supuesto, cuando llegamos y entré yo con Borges, era como si salieron todos de las oficinas, un espectáculo, y me dieron la beca, por suerte. Él estaba contando en la mesa que había tenido un sueño en la Casa de Italia, que había tenido un sueño donde él, había un enemigo que lo perseguía. Entonces él se escapa y se va a una montaña, a una casita que había en la punta de una montaña, y dice, acá no me va a encontrar. Y en una de esas se lo ve al enemigo que va subiendo la montaña. Entonces él está desesperado, y cuando llega el enemigo le dice, te encontré y ahora no te puedes escapar. Y entonces él le dice, sí, no puedes hacer nada para escaparte. Sí, hay algo que puedo hacer. Dijo, ¿qué? Despertarme. Y me desperté, dice él. Y es muy afectuoso también, un hombre cálido. Recién muy de grande pude valorar la parte intelectual de él y lo que significó para la Argentina la figura de Borges. Hace como 10, 11 años, una amiga me prestó las obras completas de Borges porque quería de una vez por todas leer y experimentar. Y cuando empecé a leer, bueno, me era un poco difícil, y después me terminé tragando las obras completas 3 días que estuve en cama, y me di cuenta que había realmente un montón de humor en sus cosas. Borges será recordado siempre en esta ciudad. Así lo demuestra el cierre del mes homenaje con la presencia estelar del tenor José Carreras, que cantó ante 100.000 personas en el escenario montado en la Plaza Brown, frente a la casa que fuera del escritor y que el municipio adquirió recientemente para fines culturales.